de hacer rituales que se han puesto de moda últimamente, Terrible. porque no tienen la estructura. Entonces, de pronto, algunos ven a Dios, algunos eh, la planta, no la abuela, como le dice Ujú, regularmente, solamente te pone en contacto con lo que tienes, claro. ¿ok? Aquellos que tienen oscuridad solo ven oscuridad. Aquellos que viven en tristeza se trata Amplifica. su tristeza. Y aquellos, o sea, y muchos se pierden en el camino, enloquecen, porque es equivalente a ver a Dios. Ujú. Pero sin estructura no saben dónde acomodarlo. Sí, se fulminan. Entonces es riesgoso eh, tener este tipo de experiencias nada más porque se me antojó o nada más porque alguien me lo recomendó. Sí, sí, sí. Y la vasija no contiene, entonces no sirve de nada, porque no están conteniendo. Luego, esos son los que digo que se rebasan, pero luego hay unos que su sistema nervioso no es rebasable y entonces se vuelven adictos a la intensidad. Entonces es como que ya ni siquiera es, ya es, tengo que meterme otro y otro y otro. Y yo, bueno, pero ¿para qué te está sirviendo? ¿Lo estás utilizando para algo? O solamente es ver ir a Las Vegas a los, ya sabes, fuegos artificiales? Es que hoy vi esto, hoy vi, ¿y de qué te está sirviendo? ¿Te está sirviendo de algo práctico? Entonces es la adicción a la intensidad que se vuelve un mecanismo de defensa ante hacer el trabajo. Claro, el mismo Crowley que usaba sustancias decía, si tú vas a usar esta sustancia para negarte del mundo, para distraerte, para no estar presente, él decía en la palabra muy fuerte, deberías estar en la tumba, deberías estar ¿Sí? no desperdiciando aire para los demás, Ujú. que es lo que sucede mucho con las sustancias. Sí, bueno, yo prefiero no usarlas. A mí no me espantan, pero yo prefiero no usarlas. ¿Ok? Pero no me espanta. O sea, y yo respeto a todo el mundo que se quiera meter lo que se quiera meter, pero si lo hacen sin entendimiento, intentando buscar entendimiento, Ah, se pierde. total, y además está de moda. A mí lo que me preocupa es eso. O sea, mientras fuera algo, no sé, como cuando los 90s, 80s, 90s, que era algo muy raro, era algo que tenías que ir a buscar, tenías que ir a rascarle. Ahorita está en todos Y lados, se hacía con personas, tal vez con un poquito más criterio. porque tenías que ir a la fuente. Tenías que buscarlo, pues, no era Te fácil. tenías que trepar a la sierra, te tenías que ir al desierto, tenías que hacer lo que tenías que hacer. Ya llevaba un esfuerzo, llevaba una preparación. Aquí, cada fin de semana en Ciudad de México, la cantidad de rituales de todo tipo a la mano y de que todos tus amigos van a ir, se vuelve algo de moda y es muy peligroso. Y son experiencias que deben hacerse en ambiente controlado. Sí, es decir, de preferencia tú y el guía, el chamán, eh, la persona que sabe. Debería ser el máximo una, tres personas, cuatro. Pero lo hacen multitudinario, lo hacen 50 personas, hay cada uno en su viaje y ya no hay alguien cuidándote el sendero del viaje. No, y además yo voy más allá. Hay buitres que manejan estas energías astrales y se meten, hay huachicol. O sea, yo lo que he visto es que hay mucho huachicol, o sea, en este tipo de cosas, porque la gente se abre en la confianza, porque esto abre puertas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se abre la puerta directa a la subconsciencia, al subconsciente, Ujú. es cierto. Entonces, pero como no están preparados para después acomodar lo que se vive allí, es cuando o se pierden en el camino o se vuelven adictos a la experiencia. Exacto, a la intensidad de la experiencia. Eh, algún, alguno se atrevía a decir que una una experiencia bien llevada es equivalente a 5 años de terapia. Dios. Y por eso quería invitarte hoy a mi canal. Ustedes ya me conocen. Yo no doy introducciones, yo no nada. Ya conocen a Karina. Hemos compartido la mesa de plática y de diálogo, tanto en sus canales como aquí. Y hoy
quiero platicar con Karina sobre esta idea del, eh, no solo de las sustancias, sino en el trabajo de magia, Karina, hay que estar bien con ganas a querer estar mejor. Y lo único que justifica a un mago evocar a un ser superior, ya sea un demonio en la línea de la Boecia, o hacer un pacto con un ser superior, o buscar el contacto con el santo ángel guardián, se especifica que primero hay que hacer todo lo humanamente necesario, todo lo humanamente posible para tener derecho a buscar el contacto superior. Y a veces en este todo lo humanamente necesario o posible se debe incluir un trabajo terapéutico. Ujú. Y entonces, pero muchos no entienden esta idea del trabajo terapéutico y sienten que ir al psicólogo es porque están locos. Ya tuve en esta mesa una charla con un doctor, con un médico, con un psiquiatra, pero el trabajo de la psiquiatría es diferente al trabajo terapéutico del psicólogo. Entonces, a eso quería yo invitarte para que platicáramos un poco de qué es el proceso terapéutico, cuáles serían las opciones para alguien que quiere estar mejor, puede estar bien primero. Claro. ¿Eh? Entonces a ti te llegan de pronto, ahorita el caso que me decías, de una muchacha que fue a hacer ayahuasca y llegó toda sacada de onda contigo para que tú más o menos la ayudaras. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que debe considerar alguien primero para tomar terapia o no? Yo digo que la terapia, como dice un amigo muy cercano, es canasta básica. Ujú. Sí, sí lo es. Leches, huevos, terapia. Mucho huevo para tomar terapia. Muchos. Para poder beber la leche. ¿No? Entonces, ¿qué es la terapia? Bueno, primero muchas gracias por estar aquí, gracias a tu público por vernos. Y de alguna manera la terapia, yo creo que es preparar al ego, preparar a la vasija para poder en un momento dado acceder a este estar mejor. O sea, si tú crees que a través de un viaje psicodélico rápido vas a poder estar mejor, te estás engañando. Porque muchas veces lo que decías es cierto, que o te dan demasiado, o sea, te metes demasiado al inconsciente, porque realmente los mecanismos de defensa que tanto la gente que hace trabajo con sustancias los ven como enemigos, son nuestros amigos porque los mecanismos defensivos lo que hacen es como si fuera una presa en contra del mar, que es el inconsciente, que no es algo malo, es algo que te permite en tu pequeña isla tener una capacidad, una habilidad de poder manejar lo que va saliendo del inconsciente, porque el inconsciente está rico de todo tipo de, de situaciones, de temas que no son fácilmente digeribles por nuestro ego adulto. Entonces, los mecanismos de defensa son adaptativos. Claro, 100%. Los mecanismos de defensa, cuando tú vienes de una casa donde hubo un sufrimiento extremo, los mecanismos de defensa son más severos, ¿sí? Lo que hacen es escindir, cortan, bien y mal, ¿sí? Cuando tú vienes de una casa que hubo menos sufrimiento, en todos hay un grave sufrimiento, a veces es imaginario o a veces es real, pero el niño chiquito cuando nacemos buscamos la plenitud, el 100, y ningún ser humano te puede dar el 100. Entonces tú de entrada estás herido, pero esa herida yo le llamo herida imaginaria porque en esa herida imaginaria, como no te dieron el 100 porque tu papá y tu mamá es imperfecto como todos lo somos, entonces te sientes herido, pero en realidad cuando llegas a terapia te das cuenta que no es real tu herida, ¿sí? Que simplemente estabas esperando a un superhéroe de alguna manera y te das cuenta que tu papá o tu mamá son seres humanos. Pero hay heridas que son reales. Hay veces los papás te dan menos del 50% que sí te pueden dar. Y entonces esa herida, cuando es menos fuerte, lo que hace es reprimir. Es el neurótico. Entonces, ¿el sufrimiento es real o no? El sufrimiento para el niño es real, pero ya cuando lo ves objetivamente, hay un sufrimiento que es más imaginario, porque el niño cuando nace solamente puede ver o blanco o negro, no ve grises.
Entonces, el sufrimiento imaginario igual está ahí, igual ese sufrimiento que es como el plomo se tiene que volver sufrimiento fértil para volverse oro, vamos a decirlo, para entender. No quiero hacer un salto cuántico, pero no es lo mismo sufrir como perro a sufrir con propósito. Exactamente, exactamente. Y mientras más imaginario sea tu trauma, vamos a decir, por ejemplo, llega alguien y me dice: "Es que quisieron más a mi hermana que a mí", pero en realidad los quisieron a los 2 en la medida que los papás podían. Entonces, mi trabajo como terapeuta es decir: "Sí, pero tu niña quería el 100% y es imposible, tus papás no te lo pudieron dar, pero no es porque no te quisieran". Ese es un tipo de sufrimiento, pero no es un sufrimiento real, a diferencia de una casa donde los papás no estaban y te dejan todo el día solo. Ahí sí hubo un sufrimiento real. Entonces, mientras más grave sea el sufrimiento, más más extremo es el mecanismo defensivo que utilizas. Entonces, un neurótico es fácil porque de alguna manera lo que hace es, a ver, tienes reprimido algo, metemos un poquito la mano y sale. Pero si es sufrimiento más fuerte, entonces ya entran otro tipo de mecanismos de defensa, como es, por ejemplo, el clúster B, que sería el narcisismo, el histrionismo, el límite, o sea, el trastorno límite de la personalidad, la gente que tiene sociopatía, que es este trastorno antisocial, que lo que hacen es escindir. Entonces ellos no pueden ver nada malo en ellos, todo el mal está afuera. Y todo el trabajo fértil de psicología es en el gris, Ok, ¿sabes? ok. Entonces, ¿cuáles son las opciones de terapia actual que no está, o sea, para poder decidir lo que es una terapia que sí ayuda a una terapia de buitres estafadores, que también debe haber un montón Uf. en, o sea, es que cada que entro a redes yo veo que está ahora la terapia de la terapia de moda y, pero ¿cuáles son o las escuelas o las líneas de terapia reales ahorita que valga la pena acercarse? Mira, hay muchísimos buitres estafadores, cuidado, porque, por ejemplo, ahora se ha dado mucho por decir que todos tienen que ir a terapia, lo cual dices tú que es la canasta básica, que sí en cierta manera, pero yo sé a lo que tú te refieres, o sea, hay que hacer esta reflexión, pero mucha gente lo está llevando al extremo porque lo que le hacen es sentir a la gente que son frágiles. La terapia nunca te debe de dejar en un estado frágil. Siempre te debe de enseñar qué es lo poquito que de alguna manera puedes hacer frente a ese sufrimiento. Ese sufrimiento es una pesa, vamos a decirlo, y es una pesa para fortalecerte. Entonces, lo que no te mata te hace más fuerte. Y muchos de los estafadores lo que hacen es que te dicen, esto te va a hacer sentir peor y te va a matar. Entonces, a la gente la ponen en un lugar donde, oye, no digas eso porque me detona, ¿eh? Entonces, quieren controlar el mundo de afuera, ¿no? Ahorita lo que está pasando mucho, ¿no? De que no puedo oír eso, entonces, no vengan a hablar a la universidad de algo de lo que yo no creo, porque no puedo tolerar oír algo que es diferente a lo que yo creo. Y es lo que está pasando, mucha gente se está volviendo muy frágil porque utilizan la terapia como para todos en ese sentido. Se convierte en una rueda para no friccionarse. Exacto. Pero un trabajo terapéutico real es convertirse en una rueda para empujar una carreta. 100% para empujar una carreta y no solo eso, o sea, la gente viene conmigo a veces creyendo que se va a sentir bien y llegan y se sienten peor, porque lo que yo les enseño no les gusta, entonces creen que va a ser ay, qué bonito, pues tomes este incienso, te vas a sentir bien. No, se sienten de la fregada, porque se dan cuenta de que están en una casa que se está quemando y que algo tienen que hacer ellos, entonces no pueden ya delegar esa responsabilidad a papá, mamá. Podemos entender, ¿sí? ¿Por qué salió este sufrimiento? Pero una vez que tienes caracteres sexuales secundarios, ya nadie es culpable más que tú. Ok, entonces, ahora, ayúdenme a ponerlo en dos, tal vez en dos o en más caminos, porque es un tema del cual desconozco. ¿La terapia es para conocerse a uno mismo o la terapia es para enfrentar un problema que tengo ahorita? Puede, Sirve para ambas cosas. puede ser para los dos. O sea, yo creo que sí hay una parte de la terapia que te tiene que ayudar a enfrentar lo de hoy, que sería más cortoplacista, pero una terapia que solo se queda en lo de hoy es coaching. O sea, es más una cosa superficial y no te estás yendo al sistema operativo. O sea, una buena terapia te tiene que llevar a los patrones que crearon este problema.
Entonces, este problema de hoy, claro, hay que resolverlo, pero ¿qué hay atrás? O sea, ese problema es un bendito problema, decía un maestro mío, porque está revelando un poco como la caverna de Platón, está revelando el patrón subyacente, que es un patrón que viene de tu árbol genealógico, que te hizo de alguna manera una herida, que puede ser más imaginaria o más real, que tiene unos mecanismos defensivos que te hicieron sobrevivir esa infancia. Y ocurre algo que yo le llamo el naufragio. Cuando tienes dolor de niño, ya sea imaginario o real, se crea una balsa, o sea, hay un naufragio y tú dices: "Ay, me agarro de esto, me agarro de esto". Y como el niño solo ve blanco o negro, no ve grises, entonces hace silogismos falsos. Yo digo que son silogismos falsos. Dicen: "Ah, veo que mi papá le pega a mi mamá". Okey, entonces dice: "Ah, mira, la agresión es amorosa, une dos cosas que no van, y esa es tu balsa". Entonces tú dices, no, yo nunca voy a estar con un hombre agresivo, con una mujer agresiva, y de pronto tienes un novio y es agresivo, porque en tu inconsciente tienes ese silogismo falso. Entonces lo que hacemos en psicoterapia para romper estos patrones es divorciar esos dos conceptos que gracias a Dios estuvieron ahí porque te ayudaron a sobrevivir, pero ya no te dejan pasar al yate, ya no te dejan vivir. Entonces vamos separando esos silogismos falsos, porque en la balsa pues no estás cómodo, estás mojado, vienen las olas, ¿no? Y en el yate ya puedes navegar más a gusto y ese trabajo de alguna manera es el que tú tienes que hacer, el que, como dices, tienes que estar bien para estar mejor, ¿no? Ese es el yate donde tienes que estar antes de andar invocando nada. Claro. Entonces, hace algunos años se puso de moda la terapia fenomenológica, la terapia de intervención en crisis, Ujú. que es la que a veces es cuando se acude de primera instancia a un psicólogo o a un terapeuta, porque en este momento estoy en una crisis Claro. y quiero pues, no sentirme como me estoy sintiendo, Ujú. porque es parte del proceso. O sea, mira, esto a algunos les va a resonar o tal vez no. En una de tantas iniciaciones en los masones, te dan a beber un trago largo de vinagre con agua y después te dan una cucharadita de agua azucarada para que aprendas que la vida está llena de momentos amargos y largos y que los momentos dulces son poquitos y breves. Mm. Pero esto, nada más si te lo platico, tú vas a decir, ah, sí, pues sí, tiene sentido. Hasta que vives la experiencia, la entiendes realmente de beberte un tragote de agua con vinagre Ujú. o una cucharadita de azúcar. Pero muchos se acercan a terapia en estos momentos de crisis y algunos lo hacen desde la conciencia de el conocerme, el desarrollo y y estos dos pacientes, cómo se, o sea, con el peligro de generalizar, Ujú. estos dos pacientes, cómo se involucran en su trabajo. Es que como todo, o sea, tiene que ver con qué precio estás dispuesto a pagar. Si tú lo que quieres es apagar el fuego de hoy, sí, hay muchas intervenciones en crisis que son muy funcionales, bien, a lo mejor de la parte conductual cognitiva, puede venir de muchos lugares y funcionan, pero esa crisis tiene un sentido. Los chinos dicen que crisis quiere decir peligro, pero también oportunidad. Entonces, ese ideograma nos dice mucho, porque tú puedes cada vez estar apagando fuegos. Crisis, crisis, crisis. Y a lo mejor esa es tu vida, porque eso es a lo que te da o lo que quieres o el precio que quieres pagar. Pero cuando tú aprendes que esa crisis tiene un patrón subyacente, porque a lo mejor una crisis es parecida a la otra. Yo me di a la tarea de hacer un diario de todas mis crisis durante 6 meses sin leerlo y un 31 de diciembre lo leí todo y me di cuenta de dos patrones y parecían muy diferentes, ¿eh? Dije: "No, pues aquí son 2 cosas, nada más 2 cosas de 150 cosas o 200 cosas que había escrito, que yo no me había dado cuenta". Entonces, hay que hacer un trabajo profundo para ver hacia dónde va este patrón, y entonces la crisis es que te revolcó la ola, pero si tú ya sabes cuál es el patrón, vas nadando hacia la ola y te clavas. Ya no te pero depende qué quieres hacer. O sea, yo sí tengo pacientes que van de crisis en crisis y eso es lo que pueden y lo que quieren, y yo también respeto. O sea, yo puedo decir: "Mira, lo que te está pasando es esto", sí se los digo, pero a lo mejor no pueden, no quieren, o sea, porque es un trabajo muy grande de ver tus patrones y de dejar de culpar. Tengo parejas que van de crisis en crisis
Lo que hacen en la terapia es acusarse uno a otro. Es lo único que hacen. Y yo les digo, ¿sí se están dando cuenta que lo único que están haciendo es acusarse? ¿Sí se están dando cuenta? Va a sonar así medio raro, pero que tienen un Ferrari y me están llevando a dar la vuelta al Oxxo. No, pónganme en la carretera, o sea, pónganse en la carretera, vamos a meterle primera, segunda y tercera. No pueden, no quieren, no lo sé. Pero el punto es que cuando llega alguien que sí quiere, para el terapeuta es un gozo del tamaño del mundo, porque puedes hacer un trabajo profundo que pone a la persona en la puerta de empezar a poder tocar su vida espiritual, y para mí eso es un honor. Dijiste algo muy interesante. Es aquel que de verdad quiere. Dicen por ahí que cuando el alumno está listo aparece el maestro. Y cada maestro espera que este alumno sea diferente. Ujú. Y cada alumno espera que el maestro sea igual que todos los demás. ¿Sí me explico? O Sí, sea, total. es el alumno que no está dispuesto a trabajar, a confrontarse, a esforzarse, y el maestro que espera que este alumno sí sea El bueno. del bueno, del que sí quiere trabajar. Entonces, supongo que en terapia también debe ser Sí. aquí placer cuando de pronto encuentras a alguien que de verdad hace o quiere, no solo va a, a calentar la silla o a repetir lo mismo, que también debe ser parte del proceso, ¿no? No, totalmente. Y además también, digo, a lo mejor no fui generosa en lo que dije anteriormente, pero la verdad es que sí, o sea, también estas personas que van de crisis en crisis, también es un honor estar ahí. O sea, porque al final de cuentas es parte de todo. Y también hay partes mías que van de crisis en crisis y partes mías que ya veo el patrón. O sea, yo todo eso que veo afuera es parte mía también. O sea, el también ver las cosas donde uno es incapaz de soltar adicciones, relaciones, situaciones, ¿no? Todos tenemos eso, o sea, también el poder, por ejemplo, que tú como terapeuta no te pongas en un lugar tampoco como el iluminado, sino que también vean que tú tienes tu proceso. Eso también, a mí cuando es gente que va de crisis en crisis, ¿sí? Me doy cuenta que también esa hora nalga es mía, desde el amor hacia esa persona, porque alguien lo hizo conmigo, Claro, ¿no? ok. Entonces, dos temas que quiero que quede bien claro para aquellos que están considerando, ya sea intervención por crisis o un trabajo eh, de análisis o de entenderse, de entendimiento. Uno, ¿cuáles son las banderas rojas o las señales de alerta de lo que no debe encontrarse o enfrentarse en terapia? Ya dijiste una, que te sientas muy bien al salir. Sí, no, totalmente. Así, Pero ¿qué otra cosa puede poner atención la gente al acercarse a un trabajo terapéutico? por ejemplo, también, o sea, tienes que salir con algo que te sirva. O sea, algo que puedes utilizar para tu vida diaria. Porque muchas veces los terapeutas aplican su técnica, pero no ven quién es el paciente y qué necesita el paciente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tengo gente que viene conmigo, yo tengo muchas herramientas. Yo puede ser desde algo más psicodinámico, donde escuchas, 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 a algo más de intervención, donde guías más, dependiendo del paciente. Y a veces pasa que los psicólogos tienen su formación y en vez de ver lo que necesita el paciente, quieren que el paciente se cuadre a su técnica. Ah, sí. Y eso es algo que no le hace bien al paciente. Si sienten que no avanza, es red flag, es bandera roja, porque sí se tienen que llevar algo para operar en sus vidas. ¿Qué es lo mínimo indispensable que requiere un terapeuta para poder dar terapia? Lo primero, Pregunto porque hay muchas universidades ahorita, Patito, que están dando la carrera de psicología y salen con la idea de que pueden dar terapia. sí, Mira, un licenciado en psicología necesita, además de la licenciatura, ¿qué? sí, mínimo una maestría y ¿Una maestría en qué? en algún tipo de psicoterapia, alguna técnica. Alguna técnica. Si no tiene una maestría, ya sea en lo que sea, o sea, puede ser humanista, puede ser psicodinámico, puede ser conductual, cognitivo, no importa. ¿Psicoanálisis también? Sí, todo lo psicodinámico, psicoanálisis, claro, pero también ustedes como pacientes tienen que ver qué necesitan ustedes. Yo me pasé 6 años en psicoanálisis, pero fue en un momento de mi vida donde yo ya había resuelto muchas cosas, entonces yo tenía mucho material, yo hablaba y solita me caían veintes, pero en otro momento fui con alguien que me tuvo que guiar.
Claro. O sea, diferentes técnicas son para diferentes momentos. Cuando estás más en crisis necesitas más guía, cuando estás más tranquilo puedes tú solo digerir. Y yo veo mucha gente que va, por ejemplo, a psicoanálisis y no debería de estar en psicoanálisis porque no entiende nada. Está hable y hable y hable y no sabe qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, eso sería algo. Ahora, hoy en día también hay una parte horrorosa de la psicología, que es la psicología ideologizada, que es esta parte donde hay psicólogas feministas, por ejemplo. Fíjate, están las psicólogas feministas y también me enteré de una universidad católica donde les dan psicología cristiana o psicología católica. No, bueno, sí. No, 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 cosas que no tienen nada que ver. Entonces, lo que hacen es meter un dogma ideologizado dentro de lo que es correcto y dejan de ver al paciente y lo vuelven una especie de personaje en su drama. Un chícharo con gafas. Un chícharo con gafas. Entonces llega la persona a la psicóloga feminista y entonces el hombre entra la mujer y luego ya, él es el opresor, ella es la oprimida. Y de ahí no la vas a sacar. A la mujer le infantiliza porque nunca la hace responsable de nada, porque el hombre es el culpable y al hombre no lo verá como nada más que el hombre opresor. Entonces, ese tipo de cosas, o por ejemplo, en estas universidades cristianas, muy probablemente si llega alguien, por ejemplo, que tiene ciertas preferencias, ¿verdad? Que son normales, pero ellos lo ven como malo, lo van a tratar de curar, por ejemplo, cosa que ya desde 1978 en el DSM, esas preferencias hacia las personas del mismo sexo, por ejemplo, ya son normales, Ya no son considerados ¿no? trastornos. Pero siguen haciendo este tipo de cosas y lo podemos escuchar hoy en día en muchos lugares, ¿no? Ujú. Entonces, ah, no. Se me fue la idea, pero sí. No, te voy a no, ahorita que te llegue, pero, ¿sabes qué? Algo que quiero decir es también, para los psicólogos también, o sea, algo que yo me he dado cuenta es que lo difícil de ser psicoterapeuta es escuchar sin tener que entender. Eso para mí es la clave cuando yo me di cuenta que ya estaba empezando a ser buena psicoterapeuta. Cuando sales de la maestría, quieres resolver, quieres diagnosticar, quieres entender, y algo que ocurre en la condición humana es que es un misterio. No lo puedes entender hasta que lo vas entendiendo. Entonces, un buen terapeuta no quiere saber desde la primera vez qué está pasando. Escucha. Y poco a poco surge, pero es algo que el terapeuta tiene que tener adentro, tiene que tener un trabajo interno, porque tú eres la herramienta. Si tú no tienes cierto desarrollo psicoemocional, espiritual, yo creo que no puedes ser psicoterapeuta por más que tengas doctorados. Y hay gente que en un momento dado no entiende eso, que no solo es tener, que claro que debes de estudiar y tener tus credenciales, pero también tiene que ver con mucho trabajo interno, porque tú no puedes llevar al otro a donde tú no has ido. Ah, ahora, ya regresó la idea. Es, en esta actualidad hay mucho narcisista. ¿Es cierto? O es parte de eso que decías hace rato del papel en el que han colocado los géneros y las etiquetas? Sí, no, 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 no hay, yo no creo que haya tanto narcisista. Yo creo que hay mucho. Fíjate, aquí hay algo interesante. Desde los 60s y 70s, ¿ok? Que empezó el feminismo y las mujeres malentendieron partes del feminismo, donde empezaron o sea, el feminismo habla de que tú debes de escoger, no te dicen tienes que ser mamá. Tú puedes elegir ser mamá o no serlo, pero empezó a haber ahí una confusión donde la mujer que era mamá era vista como sometida y la mujer que trabajaba era vista como liberada. Entonces, otra vez se volvió a quitar la elección y entonces ya tenías que trabajar, porque si no eras sometida. Y entonces empezó a haber algo muy feo, que es que se empezó a diagnosticar cada vez más trastornos del clúster B, que es el clúster narcisista. O sea, hay más sufrimiento en el niño porque no tiene la presencia materna que debería. El sufrimiento es más real. Entonces, eso es cierto. Y yo creo que es parte de lo que ahorita estamos viendo. O sea, que la mujer tiene que entender que si quiere ser madre, tiene que estar ahí. Que no necesariamente es de que, bueno, ahí ténmelo, ¿no? Yo me voy a trabajar. O sea, hay una parte importante que no quiere decir que no puedas ser madre y trabajar, pero tienes que tener conciencia, que yo creo que eso es lo que nos toca ahora hacer. Entonces, sí ha habido más
trastorno narcisista desde los 70, pero ahora se ha popularizado. Eres narcisista, ¿no? Así todo el mundo diagnostica. Todo mundo de... Todo el mundo y entonces lo que ocurre es que no es que seas narcisista, es que lo que pasa es que sí, todos tenemos ciertos rasgos narcisistas, porque hay un narcisismo sano en la infancia, que es que te sientes el centro, y eso es sano, pero también puedes tener rasgos, por ejemplo, un doctor no te podría abrir si no tuviera ciertos rasgos narcisistas. Claro. O sea, a veces es bueno que tengan esto, no está mal. Obviamente también hay gente que tiene rasgos narcisistas negativos, que quiere decir que a lo mejor como no puede ver nada bueno en el otro y nada malo en él, entonces todo el tiempo está viendo al otro como el malo y tú el bueno, pero esa es una inmadurez, no necesariamente es un trastorno narcisista. O sea, hay que distinguir entre rasgos y el trastorno. El trastorno, mira, primero, la verdad es que yo creo que en toda mi carrera yo he visto uno o dos trastornos narcisistas en mi consultorio, porque no llegan. Claro. No llegan. Los que llegan los trajo la mujer y vinieron para convencerme que no eran narcisistas. Y se fueron a la segunda. Uno lo corrí y y el otro se fue. Porque lo peor que le puede pasar a una persona con un trastorno narcisista es tener la luz de la conciencia sobre él, porque ellos se perciben en ese dolor inmenso que tiene una persona antes de tener un trastorno narcisista como o perfectos y 100% buenos, o con una fallita ya son 100% malos. Claro, son muy extremistas, ¿no? Se van. Se escinde. El mecanismo de defensa es escisivo. Y tercer pregunta. Se la hice al psiquiatra, pero se la necesito hacer a un terapeuta, un psicólogo. Yo siempre les creo. Cuando alguien me escribe y me dice que vio un ángel o me escribe que vieron un demonio, siempre me preguntan para que yo les diga qué demonio es y siempre les digo que con la poca información que me están dando, no puedo decirles qué demonio es. Pero sí es lo único que sí sé por certeza es que si no hubo un esfuerzo previo o un trabajo previo, seguramente lo que vieron no fue ni un demonio ni un ángel. Pero entonces, ¿qué están viendo? Esto ¿Están locos? A ver, es que esto es súper importante. O sea, primero tenemos que entender que el trabajo espiritual no es un trabajo racional en cierta medida. O sea, hay trabajo prerracional, que es cuando estás psicótico, o transracional, que es cuando ya hiciste tu trabajo y es lo que tú dices, ya tienes todo bien y quieres estar mejor. Entonces, la mayoría de la gente, y perdón que diga esto, pero así es lo que he visto, que está en todos los rollos esotéricos, ocultistas, espirituales, yógicos, todo esto, es gente que es prerracional, que no ha hecho su trabajo, pero se atrae a a este mundo porque no es racional, hay un salto de fe en cierta medida. Entonces, esa le llama Ken Wilber la falacia pretrans, o sea, ya está hasta con definición. Y entonces lo que pasa es que cuando tú te metes a cosas que es claro que necesitas una estructura de personalidad, una vasija para contener al inconsciente y no lo contienes, pues claro, te psicotizas. Yo veo que sí es muchas de estas visiones son, en el mejor de los casos, imaginación y en el peor de los casos, sí un brote psicótico. Ahora, lo sabrá que son los menos los que sí hayan accesado, porque también parte de lo que pasa en la psicología es que todo lo que no es racional se ve como psicótico y no es cierto. O sea, hay muchas cosas que son espirituales. Yo entré, por ejemplo, a la psicología por medio de la espiritualidad. Entonces, yo sí sé que hay experiencias, pero sí me doy cuenta cómo son muy difíciles de accesar. Entonces, tampoco es que todo dices: "Ay, no, todo lo religioso, todo lo espiritual lo voy a reducir un mecanismo de defensa porque no te quieres morir", Claro. ¿no? Sí, la experiencia superior, la experiencia religiosa puede existir. El tema es el salto conceptual. Y es por eso que Crowley era muy claro cuando dice que el mago no puede ser supersticioso. Sí. O sea, no te puedes ir automáticamente a la explicación paranormal de tu resultado, porque siempre hay un trabajo y hay un resultado. A veces el trabajo no es de forma consciente, pero muchos pueden estar haciendo cosas que impactan
esos fragmentos de la mente humana y sí pueden ver cosas que no pueden entender, por cosas que hicieron sin entendimiento, sin saber, pues. Pero sí es requisito indispensable no ser supersticioso para estudiar magia, Sí, ¿ok? sí, Hay que desarrollar el pensamiento crítico. sí. No puedes anular todo ni aceptar todo a priori. Que eso es lo transracional, el pensamiento crítico, ya está ahí. Ahora, hay una cosa importante, la intuición. La intuición, cuando tú no tienes trabajo terapéutico, cuando tú no hiciste todo lo humanamente posible, como dices, tu intuición está intervenida, no es una intuición confiable. ¿Sí me explico? Entonces, para que tu intuición sea confiable, tiene que venir con una mente crítica, tiene que venir con un proceso previo de solve coágula, de disolver tus patrones y de alguna manera encarnar cada vez más otros patrones constructivos, de salir de esta matrix que te tenía del programa. Si no, tu intuición, por más que veas cosas, porque yo sí les creo que ven, Yo también, mucha yo gente también. lo ve, pero no es una intuición saludable, ¿sí? Están viendo cosas, pero no son. Me llegó hace poco una chava que fue a una de estas terapias New Age y la terapeuta estaba totalmente psicótica y le dijo una serie de visiones catastróficas que le dije, olvida cada palabra de lo que dijo. Y yo no dudo que lo vio, ¿eh? Yo tampoco No lo dudo dudo, que lo ven. pero no sirve de nada. Exacto. No sirve. No, no les aporta nada, no hay desarrollo, no hay nada. ¿De qué te sirve? Entonces queda como lucecitas en el espacio, quedan como lucecitas que toman y las pueden aventar y jugar, pero no trae ningún beneficio. Ninguno. Al final solo son lucecitas o es aire caliente. Y lo que me gusta de Karina es que para aquellos que observan este tipo de contenido en redes y tienen una crisis o quieren iniciar un trabajo terapéutico y ya pueden entender un poquito más los temas por lo que nos acaba de comentar, que ya inicia en este camino a través de la espiritualidad y coincide con la idea de estar bien para querer estar mejor. Y con esta última idea, los invito a que sigan el canal de Karina. A ella sí créanle, a mí no me crean nada. Karina, gracias por estar aquí. Algo para cerrar y decirles por qué deberían acercarse a terapia. Yo creo que es importante algo, que cuando nosotros estamos en un camino espiritual, tenemos que ser muy cuidadosos de no irnos con algo extraordinario, cuando en realidad la espiritualidad está en lo normal, en lo ordinario. Si nos hacen estas experiencias o estas visiones que buscamos o estas experiencias psicodélicas, lo que hacen también con tu sistema nervioso es que lo estiran a esperar algo que no existe y que nos va a frustrar porque vamos a querer una y otra vez. Entonces, es como echarle tinta roja a una rosa, de alguna manera. Entonces, yo lo que diría es, el proceso terapéutico es muy importante para poder estar bien si es que queremos acceder a otro tipo de experiencias y no tener esas confusiones que surgen tanto. Muchas gracias, Karina. Al final, todo es esfuerzo. Si no hay esfuerzo, el resultado no vale. Tienes que pagar y pagar por adelantado, sin garantías, para tener derecho entonces a contactar con un ser superior, para que tu vida sí sea diferente. Ego. Tenebre. A brillar, a brillar, a brillar, a brillar, a brillar, a brillar, a brillar. En